Bienvenidos a la conferencia. La evidencia digital en la nube, elementos clave para su preparación y obtención. Presento al ponente. Iván Díaz es especialista en ciberseguridad, privacidad e identidad digital, con formación en ingeniería en sistemas computacionales, derecho, doctorado en derecho y maestrías en seguridad informática y gestión de TI. Como CISO, ha dirigido estrategias de seguridad implementando ISO 27001, PCI DSS y normativas de protección de datos. Es perito informático y consultor especializado en Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Cuenta con certificaciones CIPM, CDPSE, CIPA y AIGP. Es vicecoordinador del Comité de Derecho Digital de ANADE y fundador de AMDI. Una vez más, bienvenidos. Pues el tema que estaré abordando el día de hoy es cómputo forense en la nube. Este tema lo decidí poner en consideración del Consejo de Seguridad de Información debido a que en el transcurso de estos últimos años me he topado como perito en diversos escenarios en donde los modelos de recolección que están dispuestos en el código o la codificación mexicana en la parte legal no contemplan propiamente las características de operación de un sistema de cómputo en nube. Comúnmente vemos que existen mecanismos para la sustracción de información de una computadora, del sistema operativo Windows, de un dispositivo móvil, hasta de dispositivos smartwatches, y bueno, todo lo que podemos tocar directamente en una escena de crimen o un lugar del hallazgo. Sin embargo, la normativa mexicana al día de hoy no contempla estas características especiales en donde no tenemos un elemento físico, no vamos a poder tener acceso a obtener información directamente de un disco duro para hacer el bloqueo de escritura. Tampoco hay una especificación clara de cómo vamos a obtener esa información de los servicios que se encuentran directamente en un lugar que comparte información con múltiples usuarios que también están protegidos por leyes internacionales y que adicionalmente mucha de la infraestructura que se encuentra en cómputo en nube se encuentra fuera del país. Entonces, esto restringe mucho las actividades para llevar a cabo el proceso de identificación, adquisición, preservación y análisis de la evidencia digital. Entonces, esa es la motivación de esta presentación. Para empezar a ver este tema ya como introducción, el cómputo forense en la nube necesita de evaluar los diversos participantes que se encuentran en el proceso de cómputo en la nube. Hay estándares internacionales o normas técnicas que nos especifican que por un lado tenemos al proveedor de servicios de cómputo en nube, por otro lado tenemos a los auditores de servicio de cómputo en nube, también tenemos a los tercerizadores o agregadores de servicio y algunas otras mecanismos de interacción como son los productos que se presentan a través de los marketplaces que por sí mismo proveen una cantidad de servicios que están alineados a una estructura de alguna marca de un servicio de cómputo en nube. Entonces, entre todas estas características, nosotros tenemos que identificar quién es el actor que nos puede proveer la mejor información para que nosotros la podamos integrar como mecanismo de prueba dentro de nuestros procesos judiciales. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, hay que ver la diferencia entre lo que son las evidencias físicas y las lógicas. Pasamos de incautar un disco duro, ir a hacer la recuperación del disco duro, solicitar los datos de ese disco duro, hacer la sustracción con un bloqueo de escritura, pasarlo a un disco duro y sacarle sus hashes para que se genere la cadena de custodia. Todo eso se transforma en ir a hacer obtención directamente desde las APIs o desde registros de bitácoras de operación. No hay ningún dispositivo físico que apagar. Entonces, esas reglas que nos podemos encontrar en el Consejo de la Judicatura Federal o en la Fiscalía General de la República
no son lo suficientemente asequibles para seguirlos de forma directa dentro del proceso de obtención de la información. Tampoco vamos a aislar ese disco duro a través de una bolsa de Faraday o una caja de Faraday para poder hacer la transmisión de la información. En el tema de control y dependencia, dependemos totalmente de la cooperación y las capacidades técnicas del proveedor de servicios de cómputo en nube. Esto, si el proveedor de servicios de cómputo en nube no cuenta con mecanismos de auditoría, servicios de obtención de técnicas forenses y discovery, pues nos vamos a tener que poner bastante creativos eh, sobre la información que ellos provean para poder servir hacia los objetivos de una sustracción de información. Entonces, en ese sentido, cuando la persona que va a utilizar estos mecanismos de evidencia forense desde un sistema de cómputo nube, tiene que planificar desde la compra que la evaluación del proveedor debe de cumplir con los requisitos mínimos necesarios para poderlo integrar en su infraestructura, para que posteriormente esta infraestructura sirva como mecanismo de prueba en juicio. Por otro lado, la volatilidad extrema, los recursos de la nube son efímeros, no por sí mismos no existen, están, como bien podemos saber, el cómputo nube hoy puedo tener 15 recursos y mañana decir que esos 15 recursos ya no los quiero y los desecho y puedo hacer una cripto destrucción de esa información para que ya no aparezcan dentro de los sistemas en donde yo los tenía contratados. Es más, pudiera yo hasta cambiar la cuenta para poder quitar el rastro de las características operativas que yo tenía en un servicio. En otros casos muy particulares, también los servicios de cómputo en nube también tienen contratos muy específicos que resguardan información por un periodo de tiempo. Dependiendo de la nómina que nos encontremos, podremos tener tiempos de recuperación de 14 días, 30 días, 90 días, 120 días, o si tengo una contratación de servicios mucho más grande, pues podría yo tener más respaldos, pero técnicamente estamos a expensas de los servicios que nos pueda proveer y la volatilidad de la información. Si bien ya para una computadora era sumamente alta, si nosotros nos vamos a estándares internacionales como el RFC 3227, sé que uno de los principales elementos que nosotros tenemos que cuidar es el tema de la volatilidad. Entonces, veamos que este punto se vuelve muy relevante porque ya no solamente depende de la volatilidad de la tecnología de información, sino también la volatilidad del ofertamiento de los servicios y los esquemas de responsabilidad compartida. Y por otro lado, el último punto que es importante es el tema de la jurisdicción. Los datos de un usuario en México pueden estar en cualquier parte del mundo, pueden estar en Estados Unidos. Si contratamos un servicio de cómputo en la nube que se encuentre en Virginia, que se encuentre en Ohio, que se encuentre en algún lugar del país, hay algunos servicios que se prestan directamente desde México, pero también estas mismas nubes pueden tener servicios dentro de la Unión Europea, Brasil, Sudáfrica o alguna otra ubicación geográfica que permita que el usuario o el dueño de la infraestructura que se está pagando como parte del servicio de cómputo en nube pueda distribuir en estos diferentes países para el proceso de información o para el resguardo de los datos. Entonces, el tema multijurisdiccional para la sustracción de información y para tener permisibilidad de obtener los recursos de esa sustracción de información se vuelven mucho más complejos. Ahora veamos el modelo de referencia de descubrimiento electrónico. Aquí, comúnmente cuando se hace referencia a temas de evidencias digitales, la mayor cantidad de personas que se autodenominan especialistas hacen referencia a la ISO 27037. Sin embargo, la 27037 está mucho más orientada en México para cuestiones de actividades criminales, ¿vale? Y es importante definir que para México, específicamente para México, tenemos, y bueno, todos los países que están basados en el civil law, que es tener una regla civil y que es
condicionante para poder hacer las operaciones, a diferencia del common law como en Estados Unidos, que está basado en los casos o en el case law. En el civil law, nosotros tenemos que dividir nuestros procesos en dos tipos: procesos criminales principalmente y procesos civiles. Los procesos criminales estarán basados en el Código Nacional de Procedimientos Penales para el caso de México y de forma aplicable supletoria. En México hoy en día tenemos tanto el Código Federal de Procedimientos Civiles como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Por qué hago mención a los dos? Estamos en un periodo de transición entre el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Cuando nosotros hablamos de un caso criminal, la aplicabilidad de la 27037 o de la ISO 27037 es total, porque buscamos un mecanismo para dar ese procedimiento de cadena de custodia que está claramente descrito en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, cuando estamos hablando de cuestiones civiles en donde no hay una escena propiamente del crimen o un lugar del hallazgo, que estamos adheridos a lo que las partes que intervienen en un proceso judicial quieran poner en consideración para probar su mejor verdad dentro de ese proceso judicial. Entonces, lo que estamos hablando es de un e-discovery, ¿vale? Entonces, ese e-discovery es otro estándar completamente diferente que está visualizado bajo los términos de una norma que también es de las normas ISO y que tiene la definición de la norma ISO 27050 y tiene 4 apartados, uno que data del 2019, uno del 2018, uno de 2020 y uno de 2021, que técnicamente nos ayuda a identificar el mecanismo de obtención de información con base en esa necesidad objetiva de presentar cierta información, ¿vale? Entonces, en este sentido, nos vamos a salir un poquito de la tendencia de adherirnos a la ISO 27037 para movernos a la 27050. Y adicionalmente en México, una vez que tenemos la colección de evidencia digital, también tenemos un estándar que es la NMXI 289 NIS 2016, que promueve las mejores prácticas para la atención de las evidencias digitales, ¿vale? Entonces, en este modelo de descubrimiento electrónico de cómputo en nube, uno de los principales puntos que necesitamos hacer es identificación, el lugar de donde se busca en un disco duro, buscamos en los logs de AWS, a través de CloudTrail, los registros de actividades de Azure, en el historial de versiones de un archivo de Dropbox. Entonces, necesitamos adherirnos a la documentación que nos provee el proveedor de servicios de cómputo nube para poder hacer la sustracción. Una vez que ya tenemos esa identificación de todos esos parámetros, el siguiente punto es la producción de esa evidencia y para ello vamos a ocupar los archivos en su formato nativo como los provee el servicio de cómputo en la nube. En algunos casos nos los van a proveer en formato de JSON para los logs. Hay algunos que son .log, algunos otros nos los darán en CSV. También podremos obtener información de máquinas virtuales. Casos muy particulares, por ejemplo, los function en AWS o los function en GCP y las lambdas en AWS dependerán del modelo de configuración. Entonces, podemos jalar los modelos de configuración para poder sustraer la evidencia digital y con eso poder explicar el origen y el significado, porque recordemos que bajo los términos de la norma mexicana, para el tema civil se requiere específicamente llevar a cabo un procedimiento que permita dar un valor probatorio o una fuerza probatoria a los mensajes de datos que nosotros sustraigamos mediante la valoración de la fiabilidad del método de generación, de fiabilidad del método de envío, fiabilidad de la recepción y fiabilidad del almacenamiento, adicionalmente de la integridad de la información, la inalterabilidad, la atribución y la ulterior consulta.
Son todos los mecanismos que nosotros tenemos que identificar y que están basados en el artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles o el 348, 349, 350 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿vale? Una vez que tenemos esa producción de información, el siguiente paso será que vamos a hacer una revisión y análisis. Usamos las plataformas CIEM o podemos utilizar sistemas especializados de análisis de logs para correlacionar eventos. Podemos integrar sistemas de diferentes características, como hay una lista de las herramientas que se pueden integrar en el Forensic Tool Catalog de NIST, y hay muchas herramientas que podemos utilizar para esa finalidad. Una vez que tenemos ese proceso, el siguiente punto es la preservación. Una vez que nosotros ya tenemos todos los datos, no podemos desconectar la evidencia, se basa en solicitudes de preservación legal y en la creación instantánea de inmutables. Esto lo podemos hacer a través de archivos que es del tipo Web Archive. Es una técnica que se puede utilizar para llevar a cabo estas preservaciones de información. Sin embargo, también se puede llevar a cabo procesos de sustracción en donde se deje a través de los mismos mecanismos que ofrecen los sistemas de cómputo en nube en los apartados de eDiscovery, tener el servicio precontratado para poder dejar la evidencia de que se llevó a cabo la sustracción de forma debida y que pueda ser consultable a ulterior consulta para la redundancia, ¿vale? Una vez que tenemos esa preservación, el siguiente punto es la recopilación. La adquisición se realiza mediante APIs, se puede realizar mediante las pantallas web o herramientas de exportación como el Google Takeout o el acceso directo a la cuenta debida con una debida autorización en donde ya está establecido el vínculo entre la persona que va a hacer la sustracción y el dueño de la cuenta que va a estar poniendo a consideración las credenciales para poder obtener los registros y que esta cuenta quede claramente identificada como parte del proceso de sustracción de información. Una vez que ya tenemos todo este proceso, el siguiente punto es el procesamiento de información. Se enfoca en normalizar y filtrar los múltiples datos de los diferentes servicios y extraer los metadatos que provee los servicios de cómputo en nube. Ya una vez que hicimos todo este proceso, hay que irnos a los puntos más finos, porque ya con este último paso que tenemos aquí de procesamiento, el siguiente paso será entregar los reportes que estarán basados dependiendo de los objetivos planteados, ya sea si es civil, mediante un cuestionario, si es administrativo, puede ser un cuestionario, un planteamiento de una hipótesis, si es criminal, será planteamiento de una hipótesis o teoría de delito. Y bueno, hay muchas posibilidades y también se puede llevar a cabo para procesos de revisión interna. Para esto, el cómputo forense en la nube es la aplicación de la ciencia forense en la evidencia digital almacenada. ¿Y qué podemos obtener? Podemos obtener registros del control de accesos o el control de las operaciones del IaaS o del PaaS, registro de las aplicaciones. Podemos obtener de fuentes secundarias los snapshots de los sistemas de almacenamiento, los snapshots de las máquinas virtuales, metadatos de los objetos que se crearon o de los archivos que están disponibles en la plataforma de cómputo nube. Hay algunas herramientas que nos facilitan esa interacción. Algunas de ellas que yo ocupo es, por ejemplo, la plataforma de Mobile Edit con el bundle de cloud, que eso prácticamente se requiere el control de acceso para poder hacer la intervención y hacer la sustracción de la información. Algunas otras actividades las realizo directamente en la plataforma, por ejemplo, en Microsoft Office 365, que Microsoft 365 nos permite a través del módulo de eDiscovery sustraer la información. AWS te permite comprar o adquirir productos que están orientados a la característica de obtención de evidencias forenses, pero también tienes el CrowdTrail que te permite hacer sustracción de información, o en algunas otras características también ocupo una herramienta que se llama FOW,
FAW, que hace sustracciones complementarias basado en otro estándar internacional que es la ISO, ahorita les digo, 28500-2017, que permite hacer sustracciones de información a través de modelos de páginas web. Eh, ¿Cuáles son los desafíos de la identificación? La limitada visibilidad, los datos efímeros, la parte del multitenancy, tener esa multitenencia de los recursos en donde estoy compartiendo parte de los recursos con una infraestructura tecnológica en donde no me puedo meter más allá de lo que está permitido con base en el modelo de responsabilidad compartida. La abstracción de la infraestructura, este también es un tema importante porque muchos de los objetos que se pueden crear en los modelos de cómputo en nube estarán basados en cómputo distribuido, en donde no solamente se encuentra la información contenida en un dispositivo físico en específico, sino que se puede encontrar distribuido en diferentes dispositivos físicos en el mismo espacio o en diferentes espacios de trabajo. Entonces, todas estas características necesitamos conocer o tener claramente identificado estos productos a través de inventarios que se pueden generar directamente en las plataformas de cómputo en nube. ¿Cuáles son las mejores prácticas de identificación? Para ello, pues hay que hacer un mapeo de datos. Necesitamos tener una preparación previa de todo el ambiente de colaboración para poder hacer la sustracción de información, y algunos casos que se pueden dar es que podemos obtener las bases de datos de los clientes, podemos saber su ubicación lógica, su ubicación geográfica con base en la definición de la availability zone y en la región en la que se encuentra, en el tipo de datos que se encuentra ahí, controles de acceso, si están relacionados con controles de acceso propietarios, si son controles de acceso que se encuentran directamente en la plataforma de cómputo nube. Entonces, todas esas características de identificación las tenemos que manejar a través de este tipo de mecanismos. En el proceso de adquisición, el proceso legal de la adquisición dependerá de si es civil, laboral, mercantil, penal, porque aquí depende mucho del tipo de proceso para que nosotros podamos llevar a cabo la solicitud o el tener el acceso a los mecanismos de operación. Cuando es un procedimiento civil, pues prácticamente las partes van a poner a disposición la infraestructura tecnológica para hacer la sustracción de información. En el caso especial de la ley laboral mexicana, establece a través del artículo 836 de la carga, una forma de ver la carga dinámica de la prueba. ¿Qué significa eso? Que el que tenga la mejor opción de poner a disposición la información para la probanza, se le obliga a ponerla a disposición, y en caso de que no la ponga, se darán por ciertos los hechos que se están planteando como parte del objetivo de la sustracción de información. Entonces, el mejor planteamiento de esta carga dinámica de la prueba se encuentra en este artículo 836D de la Ley Federal del Trabajo, pero es aplicable de forma no tan documentada en en otras materias, como la perspectiva mercantil, que uno de los casos más emblemáticos es el caso de los bancos, en donde se le exige al banco que ponga a disposición los sistemas de cómputo en donde se llevaban a cabo transacciones para los procesos de unidad de operaciones financieras. Entonces, este tipo de características en donde realmente la adquisición de información estará planteada basado ya sea en que la parte ponga a disposición la información, o dos, que haya un ministerio público o un juez de control que determine que se llevará a cabo la extracción de información. Entonces, sí es un tema sumamente abierto que requiere amplio estudio dependiendo cada uno de los casos. También el tema de adquisición de evidencia digital, necesitamos ver el uso de aplicaciones de cliente, si hay un GUI, si se tiene que implementar alguna herramienta directamente en el equipo de cómputo donde se va a hacer la sustracción de información, si hay un ambiente específico de trabajo, se debe de verificar, si se va a interactuar vía API. Entonces, si se va a interactuar vía API, se necesita conocer
los mecanismos de control de interacción con las API, o si se va a ocupar una interfaz diferente, puede ser una interfaz vía web, si se va a hacer a través de un sistema especializado, también verificar cómo es que nos vamos a conectar. Y por último, vendrá el tema de búsqueda de incautación física del hardware del proveedor, si es que es necesario, y esto se requiere llevar a cabo una solicitud de intervención a través de mecanismos internacionales. Uno de los más conocidos es el Cloud Act, que es propiamente del gobierno de Estados Unidos y que permite la interacción a través de procesos de coordinación y colaboración con los sistemas de cómputo en nube. Entonces, en ese sentido, si vemos ya este tipo de operaciones, nos permite llevar a cabo de mejor forma la, 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 la interacción con los medios electrónicos para poder obtener datos de cómputo en nube. Ahora, voy a brincar un poquito para llevar a término la sesión. La presentación queda a disposición del público general para que posteriormente puedan llegar a tener preguntas. Para el análisis de evidencia digital de cómputo en nube se requiere hacer, entre otros, análisis de los registros, también análisis de las memorias, que esto no es muy distinto de otros procesos como se lleva a cabo en el espacio físico, análisis de los sistemas de archivos, análisis de las aplicaciones SaaS, que tiene que ver mucho con si es el modelo de contratación de servicios, un IaaS, un PaaS, un FaaS o un SaaS, que permitirá hacer una recolección de información en el esquema de responsabilidad compartida de mucho mayor envergadura o menor envergadura con respecto a las características operativas del sistema. Entonces, aquí varios aspectos que nosotros debemos de tomar en consideración son las sincronizaciones de los tiempos. Este es un tema súper relevante porque técnicamente muchas de las infraestructuras no se encuentran en la misma región geográfica en la que nos encontramos nosotros. Es muy dado, por ejemplo, caso de Estados Unidos, Virginia, puede tener una diferencia horaria con algunos estados de la República en la que nos encontramos en México. Nosotros estamos, el horario central de México es GMT-6. En Sinaloa tenemos en algunas temporadas del año GMT-7 y Tijuana GMT-8. Eh, la zona de Cancún está en GMT-5, entonces sí es importante ver la ubicación geográfica en la que nosotros nos encontramos y verificar que los logs estén configurados de acuerdo a las características de la zona geográfica en la que nos encontramos, o si no, tendríamos que tomar el Universal Time Central para que el UTC 0 o el mediano de Greenwich para poder identificar las diferencias de usos horarios. El volumen de datos para poder hacer el análisis de información, el contexto de negocio y la estructura de datos no estandarizados. Esto debido a que si bien muchos de los datos están estandarizados a través del cómputo en nube, pero cuando se ven servicios tipo SaaS o PaaS, eh, el implementador, si bien puede ser una herramienta que está en el marketplace, puede no estar estandarizada. Algunas herramientas que se pueden utilizar, plataformas CM/SOAR, herramientas de forense de memoria y disco para hacer las imágenes, plataformas de análisis de datos. Algunas mejores prácticas, establecer una línea base para llevar a cabo la operación, formular hipótesis, usar principios de localidad de intercambio de LOCART. Este tema el principio de localidad de intercambio hace referencia a que toda persona que entra a una escena o un lugar del hallazgo va a dejar algo de sí dentro de la escena, pero una vez que salga de la escena, se va a llevar con ella parte de la información o parte de lo que se encontraba en la escena del crimen o lugar del hallazgo. ¿Vale? Revisión por pares. Es importante no dejar que una sola persona lleve a cabo la operación, ya que se pueden cometer algunos errores que pueden no ser visibles por veamos, llamémosle ceguera de taller, ¿no? Entonces,
con un conjunto de analistas que estén llevando a cabo las operaciones, se puede detectar algunos errores que se puedan cometer como parte del proceso. Desafíos legales, hay que ver, uno de los temas principales es la jurisdicción, la definición de evidencia. Hay que tomar en cuenta que la palabra evidencia se ocupa mucho bajo los términos del common law en Estados Unidos y que tiene sus limitaciones especiales porque el proceso en México es un poquito diferente. Nosotros pasamos en los procesos criminales de indicio a prueba y después a que sea una evidencia. En el proceso civil, laboral, administrativo, nosotros presentamos pruebas y esas pruebas intentan ser evidencias. Entonces, en el ámbito jurisdiccional y legal, vamos a tener varias consideraciones. En el ámbito de privacidad, también se denotan muchos desafíos porque prácticamente la información que se encuentra en los procesos de cómputo 9 pueden interactuar con derechos de terceras partes, aunque en México, en el artículo 16 constitucional, se establece que la privacidad o la protección de datos personales más bien la protección de datos personales puede ser limitada específicamente por temas relacionados de seguridad nacional, seguridad pública, salud pública y derechos de terceros. Es importante hacer una declaración óptima de estas características. En otras regiones, habría que evaluar propiamente las características de estos escenarios de conflicto que nos puedan hacer un planteamiento mucho más asequible para poder obtener la información. En el cumplimiento normativo, hay que ver la limitación de la finalidad, esto principalmente para temas relacionados con la pertinencia de la prueba y la admisibilidad de la misma, minimización de datos personales o minimización de datos en su generalidad y la transferencia de datos hacia otras regiones. Estándares que ya al principio mencioné, la 27037, que es identificación y recopilación de información, 27042, análisis e interpretación de los datos, y 27050, descubrimiento electrónico. La conclusión, en este caso, el cómputo forense en nube exige una evolución constante del investigador. Las personas que nos dedicamos a hacer periciales en informática y investigaciones forenses en medios electrónicos, sabemos que el reto importante empieza en la evolución de la tecnología. Sin embargo, la tecnología está basada en principios fundamentales legales como es el mensaje de datos y características técnicas que estarán basadas en los protocolos de comunicación, en los formatos de codificación y decodificación. Entonces, cuando algo pasa o algo trasciende tecnológicamente, lo mejor que podemos hacer es irnos a las bases. Tenemos que hacer que las características de evolución tecnológica, en lugar de perjudicarnos, nos sean benéficas. Se puede utilizar modelos de inteligencia artificial para acompañarnos y también hacer revisiones de los modelos de inteligencia artificial. Y el tema de soberanía digital nos puede beneficiar, nos puede perjudicar, dependiendo cómo lo acompañemos en el proceso de una investigación forense. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. No me queda más que agradecer el espacio de tiempo que tuve con ustedes.